Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que pone los pelos de punta y que, francamente, nos hace reflexionar mucho sobre la línea que a veces se cruza entre la admiración y la obsesión. Hoy vamos a desgranar la historia de cómo un fanático obsesionado no pudo aguantarse, cómo molestó a Demet y, lo más importante, qué pasó después. Prepárense porque esto tiene de todo, tensión, drama y, esperemos, una lección aprendida. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque créanme, lo que se viene es fuerte. Vivimos en una era donde las redes sociales nos conectan de formas inimaginables con nuestros ídolos. Podemos seguir cada paso de sus vidas, comentar sus publicaciones, sentirnos parte de su mundo. Y eso es maravilloso en teoría. Nos permite sentir cercanía, admiración, apoyo. Pero ¿qué pasa cuando esa admiración se desborda? ¿Cuando traspasa los límites de lo saludable y se convierte en algo perturbador? Precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy con el caso de Demet. Demet es una figura pública querida, admirada por miles, y como suele ocurrir con las personalidades de este calibre, atrae no solo fans sino también, gente que no sabe dónde trazar la línea. La historia que vamos a contarles sucedió hace poco y causó bastante revuelo, no solo en los círculos de fans de Demet, sino en general, porque pone de manifiesto un problema que, lamentablemente, es cada vez más común. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde las fronteras entre la vida pública y privada de las celebridades se difuminan constantemente. Las redes sociales han democratizado el acceso, permitiéndonos sentir una cercanía sin precedentes con quienes admiramos. Podemos compartir sus alegrías, celebrar sus éxitos y sentirnos parte de su universo. Sin embargo, esta proximidad, cuando se convierte en una puerta abierta a la invasión, puede transformarse en una fuente de angustia y miedo. La historia de Demet es un claro ejemplo de cómo la admiración puede degenerar en algo oscuro y peligroso, un recordatorio sombrío de que detrás de cada figura pública hay una persona vulnerable que merece respeto y seguridad. Imaginen la escena, Demet en uno de sus momentos de supposed tranquilidad, quizás saliendo de un evento o incluso disfrutando de un paseo por la ciudad. Un momento en el que cualquiera esperaría un respiro, un espacio para ser ella misma. Y de repente aparece él. Un fanático. No uno de esos que piden un autógrafo con una sonrisa y se van, con una gratitud genuina por la atención recibida. No, este era diferente. Su mirada tenía esa intensidad que hiela la sangre, esa mezcla de posesión, desesperación y una percepción distorsionada de la realidad. Las redes sociales son un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado permiten esa conexión que decíamos, pero por otro, dan una plataforma a personas que quizás, en el mundo real, nunca tendrían la oportunidad de acosar a alguien de forma tan persistente y visible. Y este chico, dejemos de llamarlo fan y empecemos a llamarlo por lo que era, un acosador, aprovechó esa plataforma y luego, lamentablemente, decidió escalar su comportamiento al mundo físico, cruzando una línea que no debía ser cruzada. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, todo empezó de forma sutil, casi imperceptible para quienes no estaban directamente afectados. Quizás fueron comentarios insistentes en sus redes sociales. Mensajes privados que no paraban de llegar, cada vez más personales, cada vez más demandantes. No era solo admiración lo que se percibía, sino una exigencia velada, una expectativa de reciprocidad que nada tenía que ver con una relación sana entre fan y artista. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué sales con el / ella? Deberías estar conmigo. Un tipo de comunicación que ya no se puede catalogar como de fan, sino que raya en la posesión, en la negación de la autonomía de la persona admirada. Demet, acostumbrada a recibir una gran cantidad de amor y apoyo por parte de su audiencia, probablemente intentó ignorarlo al principio. Es una reacción instintiva, casi universal, cuando nos enfrentamos a algo desagradable en línea, ignorar, bloquear, esperar que se desvanezca como una sombra molesta. Sin embargo, este individuo, alimentado por su propia distorsión de la realidad y su creciente obsesión, no se dio por vencido. Su persistencia se convirtió en una bola de nieve, y ahí es donde la cosa se pone seria, escalando de lo virtual a lo real, y con consecuencias mucho más graves. El acoso online, aunque muchas veces invisible para la mayoría, tiene un impacto real y devastador en la persona que lo sufre. Provoca estrés crónico o ansiedad paralizante, un miedo constante que mina la salud.
mental y emocional. Y cuando ese acoso o esa invasión digital trasciende las pantallas y se materializa en el mundo físico, se vuelve terrorífico. Para Demet, el momento crítico, el punto de inflexión donde la molestia se convirtió en un peligro tangible, llegó cuando este fanático, o acosador, decidió materializar su obsesión. No hablamos de un encuentro casual y un poco incómodo en la calle. Hablamos de alguien que, conociendo sus movimientos, sus rutinas, su agenda, aparecía una y otra vez en lugares donde ella se encontraba. Su intención no era solo un saludo rápido, intentaba acercarse, tocarla, hablarle de una manera invasiva, cargada de un significado que solo existía en su mente retorcida. Imaginen la sensación de no estar segura, de sentir que te vigilan constantemente, que alguien está peligrosamente cerca de tu espacio vital, sin importar a dónde vayas, a qué evento asistas, o incluso en tus momentos de ocio. Esa falta de paz, esa constante amenaza, es un infierno en vida. Los detalles específicos de cómo exactamente este individuo molestó a Demet son los que causaron tanta conmoción y preocupación en la opinión pública y en los círculos de la industria del entretenimiento. Se habla de que la siguió de cerca en varios eventos públicos, ignorando las indicaciones de seguridad, los cordones y las advertencias. Parecía ajeno a cualquier intento de disuasión, impulsado por una fuerza que lo hacía ver más allá de las normas sociales. Y lo que es aún más alarmante, en un momento dado, intentó interceptarla de forma física. No se trataba de una simple petición para una fotografía, un gesto que muchas celebridades están acostumbradas a manejar con cortesía, sino de un acercamiento con un discurso cargado de intensidad emocional y, lo que es peor, de expectativas irreales sobre su relación. Él no la veía como una figura pública que admiraba, sino como alguien que en su mente le pertenecía o le debía algo. No se trataba de admiración, se trataba de que él creía, erróneamente y de forma peligrosa, que tenía derecho a su tiempo, a su atención, a algo más íntimo y personal. La seguridad de Demet y la de las personas que la acompañaban, tanto su equipo de seguridad como sus amigos o familiares, se vio seriamente comprometida en esos momentos de tensión. Lo realmente impactante de este relato, y lo que nos lleva a una reflexión profunda, es ver cómo algo que comienza, en la mente del perpetrador, con una aparente admiración, puede degenerar en un comportamiento tan destructivo y peligroso. No es solo la molestia o la incomodidad lo que está en juego. Es el miedo. El miedo a la propia integridad física y emocional. El miedo a que un momento de fanatismo se convierta en un acto violento. Y es ahí, en este punto crítico, donde la pregunta se vuelve crucial y urgente, cuando exactamente un fan cruza la línea que separa la admiración saludable de la obsesión peligrosa. La respuesta, aunque parezca simple en su formulación, a veces es difícil de aplicar en la práctica. Cruza la línea cuando su comportamiento causa daño, miedo, incomodidad o angustia a la persona que admira, y cuando ignora repetidamente y de forma persistente los límites establecidos, tanto los límites personales de la otra persona como las normas sociales y de seguridad. La negación de estos límites es el sello distintivo de la obsesión. En el caso de Demet, la situación llegó a un punto insostenible, un límite que ya no se podía ignorar ni minimizar. Los reportes y las circunstancias que rodearon los hechos indican que sus insistentes intentos de acercamiento, su falta de respeto por el espacio personal y su comportamiento cada vez más errático y desestabilizado, llevaron a que se tomaran medidas serias y contundentes. Es fundamental entender, y esto aplica no solo a Demet sino a todas las figuras públicas, que a pesar de estar expuestas a los ojos del público, tienen derecho a su privacidad, a su seguridad y a vivir sus vidas sin temor. No son objetos de exhibición, no son posesiones públicas, son personas con sentimientos, necesidades y sobre todo, derechos. Y este fanático, en su afán desmedido de control, en su búsqueda desesperada de una respuesta o una conexión que solo existía en su fantasía, se convirtió, lamentablemente, en una amenaza real para la seguridad y el bienestar de Demet. Las medidas tomadas, aunque los detalles exactos a menudo se mantienen reservados por motivos de privacidad y seguridad de la víctima, implicaron probablemente una intervención directa de su equipo de seguridad y quizás, de manera más seria, incluso un proceso legal. La idea fundamental detrás de estas acciones es doble: por un lado, proteger a la persona afectada, salvaguardar su integridad física y emocional, y por otro lado, enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad de que este tipo de comportamiento acosador y obsesivo no será tolerado bajo ninguna circunstancia. La exposición pública de este incidente, aunque sin duda fue un momento doloroso y desagradable para Demet, también sirvió, de forma indirecta pero necesaria, para educar a otros sobre los peligros inherentes del acoso y la obsesión desmedida,
y para crear conciencia sobre la importancia de establecer y respetar los límites. Esto nos lleva a una reflexión interna y colectiva sobre nuestra propia relación con nuestros ídolos y las figuras públicas en general. Es absolutamente maravilloso tener personas que nos inspiran, que nos motivan, que nos hacen soñar, que nos entretienen y que nos brindan momentos de evasión y disfrute. Pero en ese proceso de admiración, siempre debemos recordar, con claridad y humildad, que son seres humanos. Son personas con sus propias vidas, sus propias rutinas, sus propios límites, sus propios problemas y sobre todo, su propio derecho inalienable a la tranquilidad y a la seguridad en su día a día. La distancia digital, esa ilusión de cercanía que las redes sociales a veces nos crean, aunque parezca que se ha eliminado, sigue existiendo y sobre todo, debe ser respetada escrupulosamente. Un me gusta en una publicación es un gesto de apoyo y reconocimiento. Un comentario amable y constructivo es bienvenido y apreciado. Pero un acoso constante, una invasión sistemática de la privacidad, una exigencia de atención o una demanda de reciprocidad, eso ya no es admiración, eso es un problema serio, una manifestación de una obsesión que necesita ser abordada. La historia de Demet, aunque dramática y perturbadora, nos deja varias lecciones importantes y cruciales que debemos interiorizar. Primero, la importancia vital de la seguridad personal, tanto en el ámbito online como en el offline. Debemos ser conscientes de nuestra huella digital y de cómo interactuamos en ambos espacios. Segundo, la necesidad imperativa de reconocer las señales de alerta tempranas, esos pequeños indicios que nos advierten cuando la admiración se está transformando en algo más oscuro, más posesivo, más peligroso. Y tercero, la responsabilidad que todos tenemos como parte de una comunidad, como sociedad, de denunciar, de señalar y de condenar este tipo de comportamientos destructivos. No se trata de generar pánico o miedo innecesario, sino de ser conscientes, de estar alerta y de ser proactivos en la defensa de la seguridad y el respeto. Las plataformas digitales, sin duda, tienen un papel crucial y deben mejorar sus herramientas y políticas para detectar, mitigar y erradicar el acoso de forma más efectiva. Pero la responsabilidad final también recae en nosotros, los usuarios, en cada uno de nosotros, de mantener un comportamiento respetuoso, de ser empáticos y de no alimentar, de ninguna manera, este tipo de obsesiones enfermizas que pueden causar tanto daño. Piensen en cómo reaccionaríamos si viéramos a alguien comportándose de esta manera, de forma acosadora y amenazante con una persona que queremos, un amigo, un familiar. Probablemente intervendríamos de inmediato, llamaríamos a seguridad, le diríamos firmemente que se detenga, que pare. Pues bien, cuando vemos que esto ocurre en el ámbito de las figuras públicas, en el contexto de nuestros ídolos, debemos tener la misma reacción, la misma firmeza y el mismo sentido de responsabilidad. No debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que el acoso se normalice, que se convierta en algo cotidiano o aceptable. La historia de Demet es un recordatorio contundente y necesario de que la línea que separa la admiración genuina y saludable de la obsesión destructiva y peligrosa es increíblemente fina, y que cruzarla puede tener consecuencias muy serias y lamentables para todas las partes involucradas. Y es absolutamente importante que tanto los artistas, que son quienes sufren estos ataques, como los fans, que somos quienes admiramos, seamos plenamente conscientes de esta delicada balanza. La seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todos deben ser, sin excepción, la máxima prioridad. En resumen, lo que sucedió fue que un fanático, cuya obsesión lo llevó a traspasar todos los límites imaginables, no pudo contenerse ni controlar sus impulsos. Su insistente acoso, que comenzó en el ámbito digital de las redes sociales y lamentablemente escaló hasta el mundo físico, poniendo en grave riesgo la seguridad de Demet, la obligó a tomar medidas drásticas para protegerse. Este incidente, aunque trágico en sus implicaciones, nos sirve como un recordatorio vital de la importancia de la prudencia, el respeto mutuo, la empatía y la conciencia en nuestras interacciones, no solo con figuras públicas, sino, en general, con todas las personas que nos rodean. El respeto a los límites es la base de cualquier relación sana, ya sea personal o profesional. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta historia, aunque un poco intensa y quizás perturbadora, les haya resultado informativa, les haya abierto los ojos y, sobre todo, les haga reflexionar profundamente sobre estos temas tan importantes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este delicado tema. ¿Han presenciado alguna vez una situación similar, ya sea en persona o en línea? ¿Qué medidas creen que se podrían tomar, tanto individual como colectivamente, para prevenir que estos incidentes vuelvan a ocurrir?
Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leerlos, intercambiar ideas con ustedes y debatir de forma constructiva. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante y valioso, por favor, regálenme un buen me gusta, compartan este contenido con sus amigos y familiares para que más gente tome conciencia de esta problemática, y sobre todo, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo análisis profundos y noticias relevantes, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras próximas historias y análisis. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.